¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Siempre nos preguntamos qué le falta a Chile para convertirse en un país inclusivo, en un país tolerante. Bueno, de eso queremos hablar durante el día de hoy. Es por eso que nos va a acompañar Marcela Muñoz, que usted la está viendo en el recuadro, para ayudarnos en lo que es ser intérprete del lenguaje para sordo-mudo. Así que de alguna manera vamos a poder incluir a todos a esta conversación abierta que ya comienza. ¿Es Chile un país inclusivo, un país discriminador, un país tolerante? ¿Qué nos falta? ¿Hemos ido cambiando en los últimos años? Nota de contexto y entramos de inmediato en materia con nuestro panel. Cuando buscamos definir la inclusión, esta nos lleva a referirnos al proceso de incorporar a alguien para que sea parte de un todo. Pero ¿qué sucede cuando ese todo no tiene relación alguna con ese alguien o algo? Esto lleva a otra pregunta. ¿Es Chile un país inclusivo? ¿Integramos a los demás, incorporamos a los migrantes o los toleramos? Construimos ciudades adaptadas para aquellos con capacidades diferentes, hablamos de tolerancia, pero invisibilizamos las demandas de los que tienen diferentes opciones sexuales. ¿Educamos potenciando las habilidades de personas diversas? ¿Construimos una sociedad abierta a la diversidad? En el plano actual de la educación de niños con necesidades especiales, nos damos cuenta que a pesar de todas las leyes de inclusión que se han implementado, los seguimos formando a partir de un currículum tradicional, en la que exigimos que sean ellos quienes se adapten a la realidad existente. La educación no está enfocada en ellos, sino en nosotros. No nos damos cuenta que segregamos porque los seguimos etiquetando como distintos. La política educativa tiene un carácter híbrido que asume que los menores con necesidades especiales tienen que adaptarse a un programa educativo tradicional, en la que ellos deben enfrentar una realidad en condiciones de desigualdad y pareciera que siempre lo van a estar. Eso se refleja en muchos ámbitos, también en la migración, en la que recibimos al diferente como algo exótico, pero no facilitamos su integración. Basta con decir que 6 comunas de Santiago concentran la mitad de los recursos de todo Santiago y tenemos una legislación migratoria que asume la llegada del extranjero como un problema de seguridad nacional y no como una política integradora e inclusiva. Las personas con opciones sexuales diferentes son vistas con distancia, a pesar que más del 50% de la población apoya el matrimonio igualitario. La respuesta cambia si le preguntamos si aceptaría la homosexualidad de su hijo. En el caso de las personas transexuales, estas tienen problemas para obtener un empleo, acceder a la educación formal y a la atención de salud. En los colegios son objetos de bullying escolar con todas las consecuencias que ello significa. Es hora de mirarse al espejo y preguntarse si Chile es una sociedad inclusiva. La respuesta la buscamos en esta discusión abierta. Discusión abierta que ya comienza. Estamos con María Pilar Calderón, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Central. Bienvenida. Gracias, Pablo. Isabel Amor, directora de Formación y Activismo de Fundación Iguales. Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Y el director del Senadis, Daniel Concha, que se encuentra acá. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, Pablo. A ver, Chile es un país que se ha caracterizado por excluir, incluir, hacer políticas de inclusión y no llevarlas a la práctica. Es un país tolerante, intolerante. ¿Cómo evalúan desde la mirada de cada uno la discusión que estamos comenzando? A ver, si nosotros nos centramos en la mirada respecto a la historia educacional, pongámonos en ese contexto, quizás el concepto de incluir no ha estado tan presente, sino que en los últimos años, más bien ha estado presente hoy día, ¿sí? Quizás la historia de la educación, por lo menos en este aspecto, señala más bien una mirada respecto a lo que es la integración, pero desde la conceptualización de ciertas diferencias. Entonces, siento que... ¿Y en la práctica cómo se veía y cómo se ve hoy día? Por ejemplo, tú tienes ahí un claro elemento que tiene que ver con los proyectos de integración. Cuando hablamos de integrar, ¿qué entendemos? Cuando hablamos de incluir hoy día, ¿qué entendemos? Entonces, hay un cambio, sin duda, siento yo, a lo mejor podríamos aquí debatir aquello, ¿no? Pero conceptual que quizás hoy día recién se está levantando. Yo creo que aquí hay un punto importante, porque yo creo que a nivel de historia hay un transcurso de 3 paradigmas importantes, que es el paradigma de la asistencia, que podemos hablar que es desde el siglo XIX hacia atrás, donde generalmente de las personas con discapacidad, por ejemplo, fueron vistas como enfermas. Entonces, ¿cuál era la solución? Foucault tiene un muy buen libro respecto a esto, que dice que la solución era diferenciarlos y llevarlos a ciertos hogares diferentes lejos para que no se viera. Después,
en el siglo XX comienza un modelo médico, donde la persona con discapacidad es vista como la persona enferma. Por lo tanto, la solución es la rehabilitación para que puedan ser tan normales, entre comillas, que ahora este término no tiene que ocuparse, y pueden integrarse a la sociedad. Es decir, nosotros te damos la herramienta, tú haz tu mejor esfuerzo para poder integrarte a la sociedad como está. Es el tiempo de los grandes edificios con escaleras grandes, inaccesibles. Y ahora estamos en un tiempo de un proceso de cambio que es el paradigma del modelo social y el enfoque de derechos, donde la discapacidad nos dimos cuenta que no está en las personas, sino que está en la situación, en el ambiente. Nos damos cuenta que culturalmente creamos una cultura solo para algunos y algunas. Y dejamos afuera, por ejemplo, a las personas con discapacidad, o también a personas con orientación sexual diferente y a pueblos indígenas que históricamente trataron de ser o eliminados o que fueran, ojalá, se pusieran en el lugar de las nuevas naciones republicanas de los tiempos modernos. Entonces, estamos en un contexto, en un siglo XXI, donde hoy en día la diversidad llegó para quedarse y sobre todo por las convenciones internacionales. Y en esto yo creo que aquí podemos seguir conversando. En Chile, nosotros ratificamos en el 2008 la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Pero anteriormente a esa convención estaba la Convención Interamericana contra la Discriminación de las Personas con Discapacidad. Justamente desde la Fundación Iguales hoy día sale una carta, la tercera, que la escribió Daniela Santana, Daniela nuestra Santana, directora jurídica. la que maneja la ley. Y dice algo, mira, a nivel internacional y Cancillería nosotros firmamos todos los acuerdos, pero en la práctica no se implementan. Y, por ejemplo, todavía la ley laboral permite que al empleado, a una persona en situación de discapacidad, no se le respete el sueldo mínimo. Claro, tú estás hablando del artículo 16 de la ley 18.600. Y qué bueno que lo toques, porque la presidenta el 21 de mayo anunció el proyecto de ley que es una ley de cuota laboral, que no se queda solo en los porcentajes, sino que además apunta a la modificación del artículo 16 de la ley 18.600. Pero te das cuenta que tú, por último, las velocidades son diferentes, si quieres, los tiempos son diferentes, porque firman un convenio y acá en Chile no se implementa. Lo que pasa es que esto es una realidad latinoamericana y ahí yo creo que también después... Ahora, esta es una crítica, no para el gobierno, es una crítica para la sociedad completa. Es que yo creo que tenemos que tomar conciencia todos, porque mira, yo estuve en el primer defensa del examen que dio el Estado de Chile ante la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Ginebra y después en Nueva York en la ONU. Y hay dos cosas importantes frente a tu pregunta que es muy, muy importante. Uno, las convenciones están. Tenemos una ley 20.422 que es reflejo de la ratificación de esa convención. El punto es que ahora que tenemos que implementar una política pública que dé seguimiento a eso. Y por eso, hoy en día, está este proyecto de ley que quiere no solo incorporar legalmente a las personas y no legalmente, sino que incorporación al mundo del sector privado y a las instituciones públicas, pero con sueldos justos. Y por eso la modificación a este artículo 16 de la ley 18.600. Pero este artículo de ley refleja una realidad que en Latinoamérica, lo hablaba con mis hermanos de Perú, con gente de Argentina, con gente de Costa Rica, en que los códigos civiles son muy antiguos. Claro. Y los códigos civiles responden a esos paradigmas que yo te hablaba, paradigmas de protección y de ver de manera asistencial a la persona con discapacidad, pero no como sujetos de derecho. Y ese es el gran cambio y el gran desafío que tenemos hoy. La carta de la Fundación hoy día habla, dice, en casa de herrero. ¿Y por qué? Es un gran título, establezcámoslo así. Nosotros tenemos una serie de iniciativas pro diversidad sexual y diversidad de género. Estamos buscando que el país vea efectivamente que la diversidad es un valor constitutivo que no puede dividirnos, que no puede generar que unas personas tengan algunos derechos y otros no. Estamos presentes en la arena internacional, nos gusta mucho que nos miren desde afuera y nos digan lo bien que lo estamos haciendo, pero cuando llegamos a la bajada práctica tenemos un problema real, que es que las políticas públicas locales no dan abasto y no logran hacerse cargo de la realidad compleja de la sociedad chilena.
Por ejemplo, antes de empezar el programa hablábamos un poco de las políticas de género. Cuando hablamos de los convenios internacionales en relación al género, y nos damos cuenta que el género incluye a las mujeres heterosexuales, cisgénero, es decir, que no son transexuales o transgénero, y no incluye a las mujeres lesbianas, y no etcétera, etcétera, que nos damos cuenta que tenemos una legislación que luego se transforma en políticas públicas y en herramientas que no se adecúan a la realidad de Chile. Como por ejemplo, damos un caso práctico. Hace una semana atrás mataron a una chica en un... Todavía no sabemos bien qué es lo que sucedió. Ese mismo día la ministra Pascual lanzó la campaña Chile sin femicidio. El femicidio es una figura que ataca la violencia entre convivientes, que termina en la muerte de uno de los convivientes, de la mujer particularmente. Pero esta chica es una chica que probablemente fue atacada por motivos de género y que no está contemplado bajo la ley su protección. Estamos hablando de una mujer, estamos hablando de una mujer lesbiana que desapareció durante una semana. ¿Ahí no aplica la ley Samudi? Si se comprueba que es un crimen de odio, por supuesto que aplica. Y a propósito de crimen de odio, le pregunto a usted, ¿no existe ley en contra del discurso del odio? Y el discurso del odio, el hate speech, hay iniciativa, la Fundación Sin Odio la está promoviendo ahí en el Congreso, pero como que quedó esa pata en el aire. Entonces, ¿cómo se puede llegar con una ley a la cultura? Porque puede salir la ley sin odio, pueden seguirse dictando leyes, pero ¿cómo haces tú para que eso se lleve a la práctica? Un ejemplo súper burdo, la ley de etiquetado de los alimentos, ahora los niños ya los papas fritas desde la casa porque las venden en el colegio. O sea, ¿cómo lo llevas a la cultura? Nosotros como fundación hemos tenido constantemente una crítica potente a la ley 20.609, la ley de antidiscriminación más conocida como ley Zamudio, porque es una ley que aumenta las penas, lo que nos parece fantástico, pero no es una ley que tenga contemplado una línea educativa en que la gente sepa que puede ir y decir, a ver, esto es lo que me está pasando. Entonces, si la gente no sabe qué puede denunciar, si la gente no sabe dónde denunciar o cómo hacerlo, y tiene naturalizada la violencia, es muy difícil que logremos aplicar la ley. Entonces, no basta con pronunciarse en términos legales, sino que tenemos que acompañarlo con programas educativos potentes. Y en eso, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando, o lo que busca una sociedad moderna cuando quiere incluir trato especial, trato igualitario? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Yo quiero un poco complementar lo que decía Claudia respecto a las leyes. Isabel, respecto a las leyes. Quizás la ley puede ser un elemento, un instrumento muy importante, pero en términos reparativos. El tema está poner el foco desde donde estamos enseñando una cultura de la inclusión. Y en ese sentido, evidentemente las políticas públicas orientadas a la educación, sobre todo a la educación escolar, son fundamentales. Hoy día, si tú quieres reparar un discurso y quieres llegar a promover una lógica de razonamiento respecto a una situación, lo primero es generar una ley que promueva la instalación de la inclusión y las lógicas de inclusión y el discurso de la inclusión y la valoración en las etapas más tempranas del desarrollo. Y eso está estudiadísimo, digamos. Según datos de UNICEF, cerca del 20%, el 19% de los jóvenes chilenos no terminan el cuarto medio. Así es. ¿Cómo los incluye? ¿Cómo los incorpora al sistema educativo? Porque es muchas veces por necesidad económica, también por falta de interés. Así es. Por un entorno cultural en el cual ir al colegio no se le ve el sentido práctico, porque no hay recompensa inmediata, donde el entorno tampoco termina el colegio. ¿Cómo lo incluyes a él en esta sociedad que debiera ir progresando? Yo creo que el porcentaje que señala la UNICEF es una fotografía absoluta de cómo está nuestro sistema escolar hoy día. Nosotros queremos, no sé, Daniel, tú me puedes colaborar y compartir ahí con algunos datos, pero queremos un sistema escolar que sea capaz de atender la diferencia, la diversidad, pero también un sistema escolar que responda a las demandas de nuestros estudiantes. Hoy día tenemos un montón de señales que nos están diciendo que algo tenemos que mirar.
Y respecto de aquello, claro, tenemos un 19% de estudiantes secundarios, entre comillas, fuera del sistema escolar, pero habría que preguntarse, ¿el sistema escolar está aceptando estos 19% de estudiantes de una manera efectiva? ¿Está siendo pertinente? ¿Estamos dando una educación que está acorde a los tiempos? Son preguntas que creo hay que instalar. Daniel. Yo creo que son preguntas muy buenas las que están haciendo Pilar, y yo me quisiera detener en lo que Isabel dijo sobre el tema de los programas. Es cierto, yo creo que tenemos un marco regulatorio internacional que Chile ha ratificado y con sus protocolos facultativos. Además tenemos leyes propiamente tal que surgen de esto. Por ejemplo, está la ley 20.422 de inclusión y derechos de las personas con discapacidad. Pero para eso se necesitan programas. Y aquí voy a poner dos ejemplos buenos en el ámbito de educación y en el ámbito también de los derechos de las personas con discapacidad. Un programa que tiene el Servicio Nacional de la Discapacidad con el Ministerio de Desarrollo Social es el programa Acceso a la Justicia. ¿Cuál es ese programa? En colaboración con la Corporación de Asistencia Judicial hemos especializado abogados y abogadas que se han especializado en la ley 20.422 y también ocupan la ley Zamudio, antidiscriminación, para defender casos de personas con discapacidad que se han sentido vulneradas en sus derechos. Y aquí yo voy a poner un ejemplo que es complejo y que va a tocar directamente a los medios de comunicación. Casi todos los casos los hemos ganado. El último que perdimos, que fue un recurso de protección por un programa que se burlaba de los tics de las personas con síndrome de Tourette. Ah, claro. ¿Ya? Sí. Lo ganamos en la Corte de Apelaciones por unanimidad, pero en la Corte Suprema primó la libertad de expresión. Entonces ahí vienen otras discusiones que son discusiones académicas de derecho, pero que son importantes, que tenemos que decir cuáles son los derechos que priman en materias de derecho de personas con discapacidad, hasta dónde llegan los límites de la libertad de expresión, y no es una libertad de expresión que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad. Y el segundo ejemplo son los programas que tenemos de apoyo a personas con discapacidad que están en la universidad y que son apoyos desde ayudas técnicas, computadores para personas ciegas con software especializado que les permitan escuchar el texto escrito, intérprete de lengua de señas, como lo está haciendo ahora Marcela Muñoz en este programa, y felicitar al programa por esto, y también ayuda en regiones, porque en regiones a veces el problema es el transporte. Quieren ir a la universidad, pero los colectivos no les pagan y no pueden ir. Entonces, estos programas, si nosotros los vamos evaluando, son señales de buenas prácticas y nos ayudan a generar política pública. Por eso es importante que esté la ley, pero que también se creen ciertos programas que den señales después, sobre todo para trabajar intersectorialmente con el Ministerio de Educación y con otros ministerios, y crear política pública de inclusión. Mira, tengo que ir a la pausa ahora. Voy a dejar un par de preguntas aquí al medio de la mesa. ¿Existen protocolos efectivos para poder denunciar el bullying que se da en los colegios para el niño que es diferente por orientación sexual, por aspecto físico? ¿Hay algo que realmente se puede hacer en el día a día? Y lo segundo, ¿qué becas otorga el Estado, por ejemplo, para la gente con necesidades especiales para poder ingresar en la educación superior? Eso, alguna de las cosas. Educación cívica, y ya estamos de vuelta. ¿Qué es la xenofobia? Es el miedo u odio al extranjero. Significa rechazar a los que vienen de otro país porque aparentemente nos quitan algo como los empleos o la identidad nacional. No, la experiencia me ha dicho que no. Todos los días convivo con gente que hace uso y abuso de los ascensores, por ejemplo, incluso estando acá fuera del instituto. No cuento con gente que de repente nos asista en el acceso al microbús. Los choferes me paran, se detienen a más de 30 centímetros de distancia del paradero. O sea, nos falta muchísimo. Sí, porque está en un colegio especial, ha sido no ha sido discriminado. No, yo creo que no, porque a mí me costó un montón para querer entrar al colegio por la capacidad, por la silla de ruedas, que no podía, más que el usar pañales porque tiene un problema, no, a mí me costó un montón para que entrara. Chile igual se ha superado harto en ese ámbito de andar discriminando a las personas que menos válidas y cosas así. No, ahora no. Sí. En mi parte, yo a la Colomba
Me subo a la micro y me sentaron en el asiento al tiro igual. En cuanto a la sociedad, no tengo drama porque él ha sido bien... él se adaptó muy luego en la sociedad. Yo encuentro que Chile no es un país inclusivo y falta mucho para tener una micro adaptada, las veredas adaptadas, cosas tan simples, pero que a los niños con silla de ruedas es muy difícil ese tema. En realidad, Chile le falta mucho todavía por avanzar en cuanto a la inclusión de los niños con discapacidad. En realidad, es muy poco lo que saben en cuanto a los niños con problemas y sería bueno que se interiorizaran más, aprender más de los niños y tratarlos mejor en realidad. Esa sondeos, encuesta, se hizo en la salida del Instituto Teletón, que ha sido un tremendo aporte para la inclusión. ¿Cuál es la línea delgada en la definición que hay de tolerancia, integración, exclusión y lástima? Porque yo creo que es más fácil, como decía un señor ahí, que le den el asiento en la micro, porque lo ven con un niñito o una niña que pueda tener alguna prótesis, me imagino. Entonces, ¿dónde están los límites de cada una de las cosas? Porque al ser humano no le gusta ser tratado con lástima tampoco. Entonces, entre integración, entre tolerancia, que es una palabra como que yo me aguanto nomás. De hecho, aquí me gustaría entrar un poco. Dale nomás. Nosotros hemos estado hablando sobre inclusión. En la Fundación tendemos a hacer una diferencia entre varios conceptos y nosotros lo que buscamos es la aceptación total. Y aquí lo que está en juego, en el fondo, es la relación entre el macrosistema y el individuo. Tenemos un sistema general que hace ciertos balances para poder integrar a personas. Pero en el fondo lo que tenemos ahí es un modelo que está mirando a una persona que es diferente al modelo y trata de hacer que calce. Cuando nosotros hacemos eso, estamos hablando de inclusión. Nosotros te invitamos a nuestro juego, pero tienes que jugar nuestro juego. En cambio, cuando hablamos de aceptación, lo que estamos tratando es de establecer que nuestro ideal es una sociedad que se modele a partir de todos los integrantes de la sociedad. La cancha. En el fondo, a ver, si voy a ponerte un ejemplo concreto. A mí no me sirve que digan que me toleran, porque yo no busco tolerancia, no... Yo encuentro una palabra fea, tolerancia. No tiene ningún sentido. Luego, que me integren podría ser, es mejor que tolerancia, estamos claros al respecto. Pero lo que yo quiero es que sepan que yo soy una persona, como cualquier otra persona, que tengo una vida, como todo el mundo, y que puedo ser un aporte a la sociedad y con ese aporte modificar la sociedad. Eso es aceptación, es que las reglas sean iguales para todos. Fíjate que yo quisiera a lo mejor interpelar un poquitito el concepto de aceptación. Cuando hablamos de aceptación de la diversidad o cuando hablamos de tolerancia a la diversidad, si tú empiezas a hacer un razonamiento lógico, quizás estás hablando de una suerte de negociación respecto de... Yo acepto cuando negocio, yo acepto cuando reflexiono. Quizás a lo mejor el empuje tendría más sentido, creo, a pensar que no es una negociación, sino que es efectivamente transformar desde acoger para entender la diversidad como una riqueza. Y yo no tengo que convencerte, ni tengo que negociar, ni contigo, ni contigo, ni contigo, la diferencia. Tengo que valorar y transformar desde la riqueza y partir de la base de mirar, ¿no es cierto?, la sociedad desde la diversidad. Es una mirada y creo que ahí también tenemos algo pendiente respecto al uso de los conceptos. Sí, y yo voy a meterme en esto y con un ejemplo concreto. Nosotros hace poco sacamos del Servicio Nacional de Discapacidad 3 videos muy cortitos de cómo referirse a una persona con discapacidad y cómo tratarlo. Y en un video aparece un joven en silla de ruedas y que le dice... Pero un poquito, tenemos que parar. Porque tenemos el video, pues. Tienen el video. Aquí lo vamos a ver y démoslo nomás. Démoslo completito nomás. Démoslo nomás. Para que... comportarnos, pero algunas veces al tratar con personas con discapacidad hacemos todo mal. Buena, compadre. Oh, sorry, ¿me agacho? No, si querés me paro yo. Oh, ¿y si lo hacemos así? Ya, pues.
Para saber cómo tratarlos y cómo no, quiero mostrarte algunas situaciones típicas donde muchas veces, por intentar ayudar, hacemos todo lo contrario. Las personas con discapacidad en ocasiones pueden necesitar un poco de ayuda. Sin embargo, algunas no la necesitan o simplemente no la quieren. Para no meter la pata, la regla de oro es siempre preguntar antes de ayudar. Yo le voy a ayudar a cruzar, ¿ya? No, pero es que no lo necesito. No se preocupe, no es ninguna molestia para mí, en serio, venga. Sí. Venga, no se preocupe. Pero amigo, vea lo que hace. De nada. Listo, calle cruzada. Es que yo no quería cruzar, yo estaba esperando a alguien. Ah. De nada. La ayuda, si es necesaria, siempre será... Ahí está. El video, ¿sabes qué tiene? Tiene una gracia, que de alguna manera acerca el tema. Y son varios videos. Sí. Voy a pedirle a la sala de dirección que después pongan la dirección de... Sí, es www.senadis.cl. Vamos a poner ahí para que la gente... Para que pueda... y en el fondo también viralizarlo mucho. Porque además, aparte de ilustrativo y todo, es muy simpático. Te cuento algo con estos videos. Estos videos son los videos que han tenido más visitas ya desde los sitios web, y eso para nosotros nos llena de alegría porque estamos visibilizando un tema muy muy complejo y que hay que visibilizarlo los 365 días del año, y no solo en la Teletón. La Teletón ha sido un gran aporte en instalar el tema, pero esto es algo que tiene que ser cotidiano, claro, y parte de nuestra convivencia. Y yo el ejemplo que estaba dando es otro video, que es el video de cómo referirse a una persona, donde una persona, un joven con silla de ruedas, le dice, bueno, ¿y cómo me refiero a una persona con discapacidad? Y dice, primero, pregúntame el nombre. ¿Ya? Yo te voy a decir mi nombre y ahí yo te voy a hablar de que hay una convención internacional que nos dice que somos personas con discapacidad y el por qué, y personas en situación de discapacidad a nivel de estudio, para poner la discapacidad más en el ambiente donde está la discapacidad y no en la persona, porque nosotros somos personas. Y aquí voy a entrar de lleno a esta discusión. Claramente, lo que nosotros tenemos que avanzar es que las personas con discapacidad, las personas con diversidad sexual, orientación sexual distinta a lo tradicional, a lo culturalmente establecido, los pueblos indígenas, son personas como nosotros y tienen que ser tratados como sujetos de derecho, y tenemos que convivir con ellos porque tienen los mismos derechos nuestros. Y la diferencia no hace que nosotros tengamos que tratar de modo distinto. Sí, tenemos que entender que hay diversidad y que hay maneras distintas de enfrentar la vida y que son un aporte y una inversión. Y aquí yo quisiera quedar en esto porque, por ejemplo, para las personas con discapacidad es una inversión incluirlas en el mundo laboral. Hay estudios que mejoran el clima laboral e incluso la producción. Aunque se tenga que invertir en ajustes en puestos de trabajo, eso siempre va a ser una inversión a futuro para una sociedad más moderna, más desarrollada y más diversa. ¿Cuántas becas hay para personas con algún tipo de discapacidad para que puedan acceder a la educación superior? Una. ¿Cómo una? Una. Del total de becas del Ministerio, ¿no es cierto?, que aportan a la inclusión o a la integración al mundo educativo superior, solamente una. Y hay 491 estudiantes que tienen acceso. Perdón, ¿hay 491? Respecto de una totalidad bastante más amplia de estudiantes que utilizan becas de apoyo ministerial para el acceso a la educación superior. Por tanto... ¿Cuántos alumnos al año acceden con beca a la educación superior de los que están con discapacidad? 491, como te digo. ¿Y cuántos están pidiendo entrar? Aproximadamente unos 600, 700, que son los que relativamente se conocen como datos, porque puede que también podamos hacer la discusión, y aquí con Daniel creo que es necesario, respecto de cuáles son las ofertas que existen en el mundo de la educación superior para sujetos con necesidad educativa especial, para estudiantes con necesidades especiales. Vamos a una pausa y seguimos profundizando en el tema educación cívica, y vuelvo al tema de los protocolos contra el bullying y el maltrato en general a las personas que son diferentes. ¿Qué se entiende por bien común? Es un bien superior a la suma de los bienes individuales que la comunidad determina a través de los procedimientos de la democracia. Vamos a ver qué es lo que está mirando la gente a través de las redes sociales, qué es lo que dice Twitter.
Felipe dice, no lo somos, la mayoría de la sociedad no es inclusiva. Ese es Felipito 4. Otro Twitter. Ley de inclusión escolar no incluye, los establecimientos seleccionan de acuerdo a sus reglamentos. Eso lo dice Luis Alvarado. Harta razón tiene. Pame dice, tan básico como que se habla de sexualidad de personas mayores, tan básico como que no se habla, espérense, ya, ahí sí, ya, tan básico como que no se habla de sexualidad de personas mayores discapacitados corporalmente. Y el último dice, el respeto es aprendizaje, leyes contra el odio son promovidas por quienes no aceptan la crítica, leyes mordaza. Ahí está parte de lo que va opinando la gente. En comerciales voy a cometer, yo creo que una infidencia, no sé si infidencia. Tú estabas recibiendo información, por ejemplo, de cosas que habían pasado durante la noche. A nosotros como fundación nos pasa con frecuencia que recibimos información respecto a ataques homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, ataques completamente irracionales a personas por ser o por parecer homosexuales, lesbianas o trans. Tenemos en este momento el caso de una mujer transexual que fue atacada anoche en Talca. Como a las 10 de la noche nos enteramos de esto, estamos averiguando cuál es la situación, a ver qué capacidad tenemos de apoyarlo. Ahora, y en Bellavista pasó algo también, ¿no? En Bellavista parece que pasó algo, pero estas cuestiones antes de sacarlas a la luz uno tiene que hacer una investigación y tomarse esto con responsabilidad. Ahora, en relación particularmente a estos ataques, es trascendental que toquemos el asunto de los discursos de odio. Nosotros estamos afectos a estos discursos constantemente y aquí entra en debate qué ley pesa más que otra. Claro. Yo cada vez que camino por Plaza de Armas escucho a personas religiosas no predicando precisamente de amor, sino estableciendo cómo yo, por ser una mujer lesbiana, me voy a ir al infierno y voy a sufrir todas las peores penas del mundo, como yo, por ser quien soy, quien siempre he sido, soy una persona que merece ser tratada de una forma diferente, merece los peores apelativos, que por supuesto no voy a replicar, y ahí hay poco que hacer porque la libertad de culto, el derecho a libertad de culto, está por sobre de, por ejemplo, ruido molesto. Entonces, aquí hay que tomarnos esto muy en serio, porque entre más fanatismo haya en términos religiosos, por ejemplo, más homofobia se da, y esto está comprobado a nivel de estudio. Bueno, eso es cosa de verlo nomás en las noticias internacionales. En ese sentido, por ejemplo, el bullying escolar se ha transformado hoy día, yo te diría, en una epidemia, en una lacra. Existen procedimientos, protocolos, y lo segundo, tú además eres psicóloga, ¿por qué nace esto de querer como ejercer poder sobre otro o querer apartarlo? Mira, primero respecto a los protocolos. Existe a nivel institucional, digamos, a nivel del sistema educacional o del colegio, políticas de manejo, ¿no es cierto?, respecto de convivencia escolar. Y están los famosos protocolos de convivencia escolar. Que cabría preguntarse si todos los colegios lo tienen o lo implementan. La segunda pregunta yo creo que es más... ¿No es cierto? Y lo segundo es que, si bien es cierto, existe una política a nivel ministerial respecto a convivencia escolar, quizás no nos estamos haciendo cargo de bajar esta política a nivel escolar y implementarla en acciones concretas, ¿sí? El bullying o el ser capaz de acosar a un estudiante o ponerse en lugar de poder respecto de alguien que está en un lugar inferior, que es más o menos la definición de lo que es el bullying, implica también negociar respecto de acciones que prevengan. Nosotros no estamos hoy día pensando solamente en el instalar una lógica de protección para la persona o el niño que está siendo amenazado, y un poco lo que tú dices, sino que también necesitamos mirar una política que prevenga esas acciones y que tienen que ver con un discurso y que tienen que ver con un modelo social que estamos implementando o un discurso social que estamos implementando y que debe cambiar un modelo que nos ha ido acompañando los últimos 40, 50 años en nuestro país. Disculpa, sí, por favor. Aquí yo tengo una pregunta directamente. Respecto a la ley de no violencia escolar, la ley creo que la 20.536, sí.
Nosotros la hemos revisado porque, claro, es atingente directamente a las materias que nos competen. En ese sentido, es más bien punitiva, ¿no? No es una ley que prevenga, lo mismo que pasó con la 20.609, la ley Zamudio. No es una ley que incluya un proceso de educación que visibilice el rol que tienen los y las educadoras, que visibilice el rol que tienen los estudiantes y que visibilice el rol que tienen los padres o apoderados de los niños y niñas. Entonces, aquí vamos de nuevo a el tema que tomamos al principio. Tenemos leyes, pero la bajada de esas leyes es una bajada que está hecha de una manera muy frágil. Entonces, desde ahí me gustaría saber, como experta, tu opinión al respecto. Nosotros entendemos que es más bien punitiva y se queda ahí, que es lo mismo que pasa con la ley Zamudio. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que ahí cabría preguntarse el sentido respecto de lo que estamos haciendo. Estamos efectivamente teniendo una lógica más bien proteccionista, ¿no? Cuando ya la situación está, pero en una lógica preventiva. Y la lógica preventiva tendría que ver, en mi modesta, digamos, opinión, también como la modesta opinión de muchos padres, ¿no es cierto?, en evitar las situaciones de conflicto. Entonces, ¿qué estamos tratando de mirar y qué es lo que deberíamos tratar la escuela? Recordar que la escuela es la presentación inicial del sistema social, es el microsistema social donde aprendemos a relacionar. Yo quisiera plantearte ahí, un poco respondiendo a lo que me pregunta, necesitamos necesariamente repensar nuestra política educacional respecto a la convivencia. Y la convivencia, las bajadas, la operacionalización. Pregunta, ¿existe el PIE, que es el Programa de Integración Escolar del Ministerio de Educación? Gracias. El PIE, este programa que se hace para que se integren a niños con necesidades especiales, ¿es un saludo a la bandera o ha sido un aporte, por ejemplo, en la integración y la inclusión escolar? Yo creo que ha sido un aporte en términos efectivos concretos respecto de ciertas situaciones, ¿sí? Pero lo primero a decir, Pablo, es que el PIE no incluye, integra. Integrar no significa incluir. Lo puedo echar a la sala, pero no lo tengo integrado. Exacto. O sea, y hemos visto y hemos tenido experiencias desde buenos proyectos de integración que a lo mejor han sido efectivos, hasta pésimos proyectos de integración, donde lo que hacemos es integrar a los niños en el recreo, ¿sí? Creo sin duda que es un primer paso y obedece un poco a lo que decía Daniel, de un modelo que estuvo instalado, ¿no es cierto?, en la década de los 80, 90, fundamentalmente, que obedece un poco a visibilizar la situación y respecto de aquello tratar de abrir el sistema escolar. Pero no necesariamente da respuesta a lo que hoy día requerimos, porque el PIE, por ejemplo, al hablar de inclusión, no está considerando a lo mejor otros elementos que tienen que ver con las minorías o con las dificultades, por ejemplo, en el caso de los niños que padecen enfermedad psiquiátrica. ¿Qué pasa ahí? Que es un escenario además que todavía está medio difuso y tiene que ver además con el cómo nosotros educamos, no solo al sistema escolar, no solo a las familias, es cómo formamos a los profesores. Eso te voy a preguntar, las capacidades de los pedagogos. Las competencias docentes yo creo que aquí son tremendamente importantes y hoy día las competencias docentes, más aún si pensamos en una sociedad que quiere ser efectivamente inclusiva. No se trata de tener niños atendidos con capacidades distintas, se trata de hacer un currículum flexible, innovador, que permita incluir desde la diferencia y que permita que los profesores estén formados en competencias para atender la diversidad. Ese es el tema. Existe la exclusión pasiva, creo yo. En el sentido de que ya vamos todos a... Ya. Chiquillas, las invito a comer, te dejé fuera. No soy activo en discriminarte o en apartarte, pero existe también lo que podríamos decir un apartarte en forma pasiva, que te voy dejando de lado nomás. No te agredo, no digo nada en contra tuyo, pero simplemente te excluyo. ¿Cómo se puede combatir eso en términos culturales? Porque esto no es cuestión de leyes, po. O sea, no me pueden decir si ha un asado tenés que invitar a toda la oficina. Pablo, yo creo que estás apuntando a algo importante, que son las barreras actitudinales. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad menciona las barreras actitudinales, que son quizás las más difíciles y las más largas en eliminar o disminuir. Y yo aquí voy a poner dos ejemplos concretos. Me llama mucho la atención cuando se comparten ciertas noticias, las personas que comentan en Internet, el cómo comentan
xenofóbicamente el cómo comentan de una manera con odio contra las personas que tienen orientación sexual distinta. Por ejemplo, cuando pasó la matanza de Orlando, me tocó leer un comentario que va al punto de que se lo merecían. Entonces, si nosotros tenemos en la sociedad personas que todavía están pensando así, evidentemente no va a haber ley ni política pública que pueda hacer que nuestra sociedad sea más inclusiva. Y en este sentido yo voy a citar una cita que es bien conocida del presidente Kennedy. No preguntes tanto qué puede hacer el país por ti, sino qué puedo hacer yo por mi país. Y en este sentido, en materia de inclusión y de respeto de los derechos humanos, yo creo que una vez por todas, chilenos y chilenas, también tenemos que ser humildes y aceptar de que hay muchas barreras actitudinales. Seguimos viendo a personas con discapacidad como personas que son sujetos solo de asistencia o solo como enfermos. Seguimos viendo que las personas que tienen orientación sexual distinta tienen que ser maltratadas verbalmente y a veces físicamente solo por una orientación distinta. Y seguimos viendo que hay muchas situaciones, y es en ese sentido que nuestro programa Acceso a la Justicia quiere hacer visibles estos casos, sobre todo de discriminación y vulneración de derechos a personas con discapacidad, porque es la manera positivamente de decir, aquí hay una ley y una ley que los defiende. Pero eso pasa porque nosotros actitudinalmente vayamos desprendiendo de culturas patriarcales que no ayudan a la diversidad sexual, que vayamos sacando todos esos modelos y paradigmas de asistencia y metiéndonos en un modelo social de enfoque de derecho, de respeto a las personas con discapacidad. Y en cuanto a los programas de integración, yo creo que estamos en un momento de discusión con el Ministerio de Educación en que tenemos que pasar del paradigma de la integración al paradigma de la inclusión. Y por eso tenemos los programas del Servicio Nacional de Discapacidad que ayuden a la inclusión de personas en educación superior, educación técnica y con duplas que ayudan ya en los jardines infantiles a capacitar educadoras para hacer jardines inclusivos en Junge e Integra. ¿El matrimonio igualitario sería un paso en la inclusión y la tolerancia en Chile? No me contestes, vamos a la pausa y ahí te escuchamos. Educación cívica. Gobierno se puede entender como el conjunto de cargos formales de un Estado. Constituye el poder ejecutivo, es decir, la administración o dirección política de una sociedad. Bueno, te consultaba, Isabel, antes de ir, si es que en ese sentido el matrimonio igualitario va a ser un paso adelante en lo que significa inclusión. Mira, sin duda alguna lo será. Es demasiado importante para la ciudadanía que el Estado dé una luz clara respecto a que no hay ciudadanos de primera y segunda categoría. Respecto a esto, aprovecho de pasar el mensaje a todos los medios de comunicación. Nosotros estamos dando esta lucha por matrimonio igualitario. No por matrimonio gay. Nosotros no estamos buscando tratos especiales, no estamos quitándole derechos a nadie, sino que estamos exigiendo que se nos trate como a cualquier otro ciudadano o ciudadana. Ahora, paralelamente, dentro de esta lógica de las señales que tiene que dar el Estado respecto a la ciudadanía, a qué ciudadano es válido, también necesitamos que salga ya la ley de identidad de género. Lleva más de 3 años desde su ingreso en el Congreso y todavía no sabemos nada. ¿Qué constituiría la ley de identidad de género? La ley de identidad de género lo que permite es que, bueno, partiendo el proceso que hay actualmente sea menos engorroso, que corte las vejaciones que tienen que por las que tienen que pasar las personas que son trans y que puedan acceder a su identidad, que es un derecho humano. Entonces, con eso dicho, tenemos que establecer que el Estado tiene que dar estas pistas para que la ciudadanía diga, bueno, a ver, si el Estado no está haciendo discriminación, yo tampoco puedo hacer discriminación. Y desde ese punto de vista, tomándome un poco de lo que decía Daniel, tenemos que darle una lucha bien importante a la cultura patriarcal, porque en el fondo
no solo son las personas de la diversidad sexual o diversidad de género las que se ven menoscabadas con esta lógica, sino que son todos los hombres y todas las mujeres. Las mujeres somos más del 50% de la población y tenemos derechos que son derechos en el papel. En la práctica nos vemos con problemas a nivel de trabajo, a nivel de horarios, de la cantidad de partiendo porque el sueldo no es igual, etcétera, etcétera. Ganamos un tercio menos y tenemos además una penalización por hijo. Cada vez que uno tiene un hijo te pagan un poquito menos. Eres más riesgosa para el sistema. En términos de AFP, de hecho, si yo, bueno, es improbable en mi caso, pero sí, si una pareja heterosexual tiene un hijo, toda la carga del riesgo del hijo es para la mujer. Entonces, cuando hablamos de un sistema patriarcal, de una cultura patriarcal, tenemos que hablarlo en términos más amplios. ¿A dónde va un hombre que es agredido en términos físicos por su pareja hombre o pareja mujer? ¿A dónde va? No tiene dónde acogerse porque hay un tema cultural. Y ya para terminar me queda re poco, lo que les preguntaba en comerciales. ¿Cómo evitamos también la cultura de gueto? La cultura de también yo me junto con los iguales a mí y me aparto de la sociedad o excluyo a un normal, a una persona, normal lo digo entre comillas para que se entienda el concepto. ¿Cómo evitamos eso? Lo evitamos, yo creo que lo tenemos que empezar a pensar. Primero, reflexionar. Segundo, plantearlo como una necesidad de discusión. Hoy día estamos en un sistema, Pablo, que yo creo que nos ha hecho bastante mal, que tiene que ver con el sistema económico. Y el gueto también forma parte de cómo respondemos a un sistema económico que marca la individualidad y la diferencia. Primera cosa. Segunda cosa, entender que, ¿no es cierto?, el constituirse desde la diferencia también es respuesta a lo que la cultura ha instalado, como bien, ¿cierto?, estamos planteando aquí respecto al modelo patriarcal, sin duda, pero claramente... Modelo machista, nomás. Totalmente. Claudio Naranjo lo dijo hace 20 años ya, un reconocido teórico chileno además. Filósofo. Chile está hablando de esto, tenemos que visibilizarlo. Se me acaba el programa, así que dale cortito, para que no te quede ahí... No, muy corto. Yo creo que aquí hay que pasar de la cultura del derecho individual al derecho del respeto por el otro y el derecho colectivo de las personas. Y en este sentido es muy importante lo que está haciendo el gobierno en materia de la construcción del segundo Estudio Nacional de Discapacidad. Se hizo con diálogos a lo largo de todas las regiones para confeccionar el cuestionario. Lo otro, el proceso constituyente es una tremenda oportunidad para que conversemos, salgamos de estos grupos y dialoguemos con nuestras diferencias y pongamos en común cuáles son esos temas importantes. Y lo otro, que la inclusión siempre, siempre va a ser una inversión y tiene que empezar desde ahora. Isabel, ahí tienes la cámara 3, 30 segundos, libertad de expresión. Directo. Ok. Nosotros como fundación creemos que necesitamos mucho más que saludos a la bandera. Esperamos que el proyecto de matrimonio igualitario sea ingresado tan pronto como sea posible y teniendo en cuenta toda la expertise internacional. Ojalá que la presidenta se despida de este gobierno con un proyecto aprobado. Esperamos que la ley de identidad de género salga una vez por todas y no sea nuevamente un saludo a la bandera. Me interesa resaltar también que es muy importante hacer una diferencia entre lo que es Santiago y lo que es Chile. No es lo mismo ser gay o ser trans en Santiago que ser gay o trans en regiones o en capitales regionales o en provincias. Entonces, hago también un llamado a que, por favor, tengamos en cuenta que nuestras acciones a nivel nacional inciden en lo que pasa en términos de discriminación e inclusión. Tienes en la cámara 4, 30 segundos, libertad de expresión. Yo quisiera decirle a todos los auditoras y televidentes de este programa que tenemos una tremenda oportunidad de inclusión para las personas con discapacidad. Hace poco se entregó a la Comisión Asesora Presidencial un informe de plan de propuesta de plan de acción y quien presidía esa comisión era Catherine Muñoz, una persona ciega. Hace poco también recibimos las observaciones del Comité de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde nos marca hoja de ruta y releva los puntos importantes por donde seguir avanzando: capacidad jurídica, inclusión laboral y mayor inclusión en educación de personas con discapacidad. Y
está el segundo Estudio Nacional de Discapacidad, donde se nos dice que el 16,7% de personas mayores de 2 años está en situación de discapacidad en Chile, un porcentaje no menor, y esperemos que el anuncio del 21 de mayo de la ley de cuotas sea un progreso y un aporte para el país y acabar con el artículo 16 de la ley 18.600. Inclusión laboral, pero con sueldos justos. Ahí tienes la cámara la cámara 2, toda tuya, María Pilar. Currículum escolar, currículum educacional, inclusivo, flexible, abierto. Integración de competencias laborales, integración de accesos y posibilidades para personas en condición de necesidad educativa. Formación de profesores, fortalecimiento de la formación de profesores, fortalecimiento y engrandecimiento de los elementos que implican la formación en inclusión, que tiene que ver fundamental y originalmente con lo que hacemos en los sistemas escolares. La educación parte de la escuela. Quiero agradecerles que hayan venido a participar del programa. Siempre quedamos cortos. Este es un tema que se puede profundizar. Lo quisimos tomar, diríamos, desde 3 ángulos, para poder darle justamente diversidad a la conversación. Hoy día tuvimos a Marcela Muñoz, que nos ayudó siendo intérprete, y a contar de hoy día vamos a hacer todos los programas con intérprete. El lenguaje es una decisión editorial que acabamos de tomar, porque si no, lo que está haciendo ella en estos momentos sería un saludo a la bandera, por un solo capítulo. Entonces, tenemos que ser coherentes con lo que queremos. Este tipo de acciones son efectivamente las que hacen que este país avance. Queremos ser coherentes como universidad, y vamos a ver si va a haber siempre un intérprete, ojalá sea la Marcela. Marcela, bienvenida, si te quedas con nosotros. Felicitaciones. Hazme con los dedos, eso ya. Te tenemos aquí todos los sábados. Un beso grande. Nos estamos conociendo porque está en otro piso. ¿Dónde está la cámara? Nos encontramos el próximo fin de semana. Esta ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central.